En julio de 1993, una pareja comprometida desapareció sin dejar rastro de las costas rocosas de Puget Sound. Lo único que dejaron atrás fue una manta de picnic, una botella de champán medio vacía y una sola fotografía de Polaroid que nunca debió haber existido. Durante 3 décadas, el caso persiguió a los investigadores hasta que una tormenta devastadora reveló una cueva oculta y un mensaje que lo cambió todo. Suscríbete para la historia completa, porque la verdad detrás de la bahía te perseguirá. Puget Sound, Washington, 11 de julio de 1993. La tormenta llegó sin previo aviso, del tipo que partía el horizonte con rayos y convertía la tranquila bahía en un caldero. Cuando el grupo de búsqueda llegó al risco, el vestido de verano de Sarah Kim aún estaba atrapado en los zarzales de moras, su dobladillo ondeando al viento. La cámara Polaroid de Marco, con el rollo aún dentro, descansaba sobre las rocas empapadas por la lluvia, apuntando hacia el borde. No había señales de lucha, ni sangre, ni huellas, solo su picnic frío e intacto, como si el mundo simplemente hubiera pausado. Pero dentro de la cámara, esperaba una sola foto. Mostraba a Sarah y Marco sobre las rocas, abrazados, sonriendo. Pero había algo extraño en el fondo. Una figura borrosa por el movimiento, de pie en la entrada de los acantilados donde nadie debería haber estado. 30 años después, la tormenta volvería a llegar y con ella, la verdad. 11 de julio de 1993. Ubicación, Millers Point, Puget Sound, Washington. La tarde de verano se aferraba a la bahía como un recuerdo que se negaba a desvanecerse. Sarah Kim pasaba sus dedos por los bordes deshilachados de una manta de picnic, alisando los cuadros azules y blancos sobre un parche de césped cálido por el sol. El risco sobresalía sobre el agua inquieta, un lugar escondido, lo suficientemente alejado de la carretera para ofrecer tranquilidad, pero lo suficientemente cerca de la civilización para dar la ilusión de seguridad. Una gaviota chilló por encima. Marco, su prometido, destapó el corcho de una botella de champán barato y sonrió, con los dientes brillando en la luz que moría. Su rostro siempre se suavizaba en estos momentos, la armadura que llevaba para el mundo deslizándose un poco, mostrando el optimismo juvenil bajo su calma inquebrantable. Vierte antes de que lo derrames, bromeó Sarah, apartándose un mechón de su cabello negro. Su voz era suave, pero había tensión en ella, un temblor bajo la broma. Mira, señora, respondió Marco, poniendo los ojos en blanco. Vertió 2 copas desiguales y le entregó la más llena. Por nosotros, por no trabajar los fines de semana, por el último sábado tranquilo en Seattle antes de que tu madre exija una boda en la iglesia y perdamos la cabeza. Sarah soltó una risa. Chocó su copa contra la de él. Por un último secreto antes de que pertenezcamos a los demás. Bebieron. Las burbujas hicieron cosquillas en su nariz. El aire llevaba el sabor a sal y piedra mojada, la resina fuerte de las agujas de pino bañadas por el sol. Lejos abajo, la marea mordía las rocas, un sonido tanto reconfortante como ominoso. Marco se tiró sobre la manta, apoyándose sobre un codo, con la cámara en la mano. Había insistido en la Polaroid, algo analógico, dijo él, para recuerdos reales. Sarah lo observaba cargar el rollo con dedos que temblaban apenas. Reconoció la señal. Él también estaba nervioso. Tomó su mano. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Marco sonrió, pero la sonrisa vaciló en los bordes. Es solo una foto, señora, y una historia para los nietos, ¿verdad? Nietos, dijo ella, poniendo los ojos en blanco. Pero el pensamiento la hizo sonrojar. Llevaban 3 años juntos, comprometidos desde hacía 6 semanas. La vida debía estar abriéndose ante ellos, no cerrándose. Levantó la cámara. ¿Sonríe o no? De todas formas, esta es la última vez que te verás tan feliz antes de conocer a mi familia. Sarah gruñó, pero lo dejó acercarse. Sintió el latido de su corazón a través de su camiseta, constante, rápido. Miró al lente e hizo un esfuerzo por sonreír. El obturador hizo clic. Marco agitó la foto, impaciente. El cuadrado blanco comenzó a teñirse de color, como un moretón que sube bajo la piel. Entrecerró los ojos y luego se rió. Parece que quieres escapar a Canadá. Sarah le dio un golpe en el hombro,
fingiendo estar enfadada. ¿Te darías cuenta si me fuera? ¿Quién más te arrastraría al dentista? Sonrió y dejó la foto a un lado, pero su mirada permaneció sobre la cámara. ¿Oíste eso? Sara se tensó. Probablemente un ciervo o ese loco pescador del que papá nos advirtió. Marco sacudió la cabeza. Suena más cerca, como pasos sobre las rocas. Escucharon. El mundo parecía contraerse a su alrededor. Los sonidos de la bahía aumentaban. Gaviotas, viento, agua y el zumbido lejano de un motor de barco. No había pasos, solo nervios. Ella presionó sus labios contra su mejilla. Deja de asustar. Lo siento, dijo él, pero sus ojos seguían desviándose hacia las sombras. La última vez que habían hecho un picnic allí, un par de adolescentes habían sido sorprendidos besándose al otro lado del risco. Padres, policía y todo lo demás. Quizás no estamos tan solos como pensamos. Sara vaciló. ¿Quieres irte? Él sacudió la cabeza. Aún no. Se recostó y miró las nubes que marchaban sobre la bahía, gruesas, moradas en los bordes, amenazando tormenta. ¿Quieres que abra el queso o te lea las manos? Él soltó una risa. Primero el queso. Eres terrible leyendo las manos. Desenvolvió el brie y rompió un pedazo de baguette rancia. La comodidad de la rutina se instaló entre ellos. Viejos chistes, silencios compartidos. Sara volvió a tomar la Polaroid, hojeando un puñado de fotos viejas, picnics, cumpleaños, fotos borrosas de la boda del primo de Marco. Se detuvo en una foto del año pasado, Marco y su padre, uno al lado del otro en este mismo risco, mirando hacia otro lado de la cámara, con los rostros inexpresivos. Él notó su mirada. ¿Podemos tirar esa? No, dijo ella suavemente. Es un buen recuerdo, aunque aún no lo veas. Él desvió la mirada, estudiando el horizonte. Mi papá odiaba este lugar. Decía que el mar siempre te quita lo que amas y no tienes cuidado. Sara soltó una risa. Suena animado. Sí, pero se equivocaba. El mar no le importa, solo existe. Nosotros somos los que perdemos las cosas. El trueno retumbó bajo y distante. Terminaron su comida a ratos. La conversación vagaba. Detalles de la boda, plazos para la escuela de posgrado, si Marco finalmente dejaría el trabajo en el almacén. Sara recostó la cabeza sobre su hombro, dejando que el champán la hiciera tonta, feliz, ligera. Pero la sensación de ser observada no la dejaba. Miró hacia el bosque. Algo en la penumbra se movió. Tal vez una rama al viento, pero ella se estremeció. Deberíamos empacar. Marco miró su reloj. El atardecer está cerca. Dame una última foto. Colocó el temporizador de la cámara, la puso sobre una roca, luego tomó la mano de Sara y la llevó hasta el borde. Ella vaciló, mirando la caída hacia el agua. No. Él apretó su mano. Te tengo. Solo sonríe. El temporizador comenzó a contar. Sara forzó una sonrisa, el cielo abriéndose de repente en oro cuando el sol se ocultaba tras los acantilados. Clic. El flash la cegó brevemente. Entonces todo sucedió al mismo tiempo. Una rama se rompió detrás de ellos. Fuerte, deliberada. Marco se giró, entrecerrando los ojos hacia los árboles. Sara sintió, más que vio, el movimiento. Una figura alta y oscura entre los pinos. Durante un latido, nada se movió. El mundo contuvo el aliento. Entonces Marco soltó su mano. Dio un paso adelante, una pregunta en los labios. Hola, ¿quién está ahí? Pero el viento se lo tragó. Sara tropezó tras él, resbalando en el césped mojado. Agarró su brazo. Marco, vámonos ahora. Pero él estaba mirando, congelado, al lugar donde había estado la sombra. Ya no estaba, si es que alguna vez estuvo allí. Empacaron en silencio, apresurados y torpes. La comida no comida cayó en la canasta. La manta ondeaba en el viento. Marco arrancó la Polaroid de la roca y la metió en su bolsillo. Vámonos, dijo. Se movieron por el sendero, corazones latiendo fuerte, el camino torcido y desconocido en la oscuridad que caía. Sara miró por encima de su hombro, segura de que vería a alguien o algo siguiéndolos, pero solo había viento y el sonido de la marea creciendo más fuerte a medida que se acercaban al estacionamiento. En el borde del bosque, Marco se detuvo. ¿Las llaves? Sara rebuscó en su bolso, manos temblando. Las tenía yo. Se detuvo, sus dedos cerrándose alrededor de un pequeño objeto desconocido. Lo sacó. Un trozo de madera flotante, suave y pálido, con algo tallado en un lado. Ayuda, By 7 corre, miró.
la sangre rugiendo en sus oídos. Marco miró por encima de su hombro. ¿Lo pusiste allí? No, susurró ella. Él alcanzó las llaves, arrancó el coche. Sara arrojó la madera al asiento trasero, su mente acelerada. La última luz del día se deslizaba detrás de los árboles mientras Marco tomaba la carretera. Detrás de ellos, el risco estaba vacío. El viento aumentó, dispersando sus huellas, llevando la única evidencia de que alguna vez habían estado allí. Cuando cayó la noche, la lluvia comenzó a barrer la bahía, borrando cada rastro de Sara y Mark. Nunca serían vistos vivos de nuevo. 12 de julio de 1993. Ubicación: Millers Point, Puget Sound. El mundo no se acaba cuando dos personas desaparecen. El sol aún sale, la marea aún sube por la playa rocosa, y las gaviotas siguen chillando y volando en el cielo azul frío. Pero en las horas después de que Sara, Kim y Marco no regresaran a casa, una corriente invisible de pánico comenzó a expandirse desde su ausencia. Silenciosa al principio, y luego estallando. La madre de Sara, Meera, hizo la primera llamada. Intentó no sonar alarmada, pero ya era pasada la medianoche. El horario de Sara siempre había sido estricto, incluso a los 24 años. La voz de su madre, entrecortada por la preocupación, dejó un mensaje en el contestador de Marco, luego marcó el número de Sara nuevamente, dejándolo sonar y sonar. Al amanecer, el padre de Marco daba vueltas por el vecindario en su viejo Chevy, con las ventanas bajadas, los ojos rojos y cansados. Había llamado a todos los que se le ocurrieron, amigos, primos e incluso al viejo jefe de Marco en el almacén. Nadie los había visto o escuchado. A las 7:03 de la mañana, Meera Kim marcó el 911. A las 8, un oficial del departamento del sheriff del condado de Kitsap estaba en su porche, con una libreta en la mano, tratando de ocultar su fatiga detrás de preguntas profesionales. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hija? Ayer por la mañana, respondió Meera. Dijo que irían a los acantilados. Millers Point, prometió llamar. ¿Y no los ha llamado? El oficial anotó. ¿Tenían alguna razón para huir? ¿Problemas en casa? Meera negó con la cabeza. Sara no es así. Acaba de comprometerse. Estaba emocionada. Por favor, solo encuéntrenla. La búsqueda comenzó en serio. Una hora más tarde, primero llegaron los agentes uniformados, luego los bomberos voluntarios y los vecinos locales. Al mediodía, 2 patrullas y una camioneta de rescate maltrecha se habían reunido en el lote de tierra sobre el risco, con las luces parpadeando bajo la luz del día claro. Encontraron primero el coche, un Civic de plata opaca, con las puertas cerradas y las ventanas empañadas por el rocío de la mañana. En el asiento trasero, una sola canasta de picnic. La manta y la comida faltaban. La cámara Polaroid de Marco no estaba a la vista. El agente Bill Madison pasó los dedos por la capa delgada de polvo sobre el maletero, y luego se agachó para estudiar el suelo. No hay señales de lucha, murmuró a su compañero. Pero mira aquí. Huellas, 2 pares lado a lado, que llevan hacia el sendero. Las huellas estaban débiles en la tierra arcillosa, lavadas por la lluvia de la noche. Las siguieron, despacio y con cuidado, por el sinuoso sendero hacia el risco. Los zarzales se enganchaban en sus uniformes. Los mosquitos zumbaban en el aire inmóvil. En el plano de las rocas, quedaban restos del picnic. Unas migas de pan, un trozo de queso y papel encerado, el patrón hundido de una manta. Una botella vacía de champán André, aún pegajosa con el olor a fruta barata, descansaba contra una roca. 2 copas de plástico, una rota, una medio llena, estaban junto a ella. Madison tomó fotos, mirando hacia el horizonte. Parece que simplemente desaparecieron en el aire. La otra agente, una joven llamada Ortiz, sacudió la cabeza. O fueron a nadar. Caminaron hasta el borde del acantilado. La caída era empinada, 20 pies, tal vez más. La marea estaba baja, exponiendo rocas negras resbaladizas y espesa algas. Ortiz se protegió los ojos contra el sol. Si se resbalan, encontraríamos algo. Zapatos, una bolsa, sangre, algo. Madison gruñó, escaneando el agua abajo. Llamen a los de búsqueda y rescate. Drones, botes, lo que tengamos. Una hora después,
La escena zumbaba con actividad. Los uniformados peinaban el bosque. Los voluntarios formaban filas desordenadas y un par de guías caninos llevaban sus perros arriba y abajo del sendero. Los perros encontraron un rastro cerca de la manta, pero lo perdieron en el terreno. La lluvia había borrado la mayoría de las pistas. Un paramédico encontró la cámara Polaroid metida en un enredo de hierba en el borde de las rocas, como si hubiera sido dejada apresuradamente. El paquete de película dentro estaba medio gastado. La última foto aún estaba fresca, los colores brillantes y los bordes húmedos por el rocío. La agente Ortiz la dio vuelta. ¿Son ellos? Madison entrecerró los ojos hacia la imagen. Sara y Marco de pie en el borde, con los brazos entrelazados. Pero algo en la foto hizo que su piel se pusiera de gallina. Al fondo, una figura borrosa flotaba al borde de los árboles, alta e indistinta, casi una mancha de sombra más que una persona. Él metió la foto en una bolsa de evidencia. Llévenlo al laboratorio. Quiero que la agranden. A medida que avanzaba la mañana, Meera King y Eduardo Bess llegaron a la escena. Meera presionó sus manos sobre su boca al ver los coches, los agentes, las cintas amarillas clavadas en el suelo. Caminó hacia el acantilado, mirando el agua como si esperara que su hija regresara nadando en cualquier momento. Eduardo se acercó a la investigadora principal, la detective Nia Talbot, una mujer de unos 40 años con el cabello gris acero recogido en un moño práctico. Escuchó mientras Eduardo describía las viejas cicatrices de Marco, el sonido de su voz, su hábito de tararear cuando estaba nervioso. Él no huiría, insistió Eduardo. No sin decírmelo. Es un buen chico. Son buenos chicos los dos. Talbot asintió, pero su rostro no reflejaba nada. Estamos haciendo todo lo posible. ¿Marco mencionó alguna vez que alguien lo siguiera? ¿Algún problema? Eduardo dudó. Una vez dijo que alguien aparecía en los muelles, mirando. Pensé que lo estaba imaginando. Talbot anotó. ¿Algo más? Eduardo negó con la cabeza, mirando hacia el terrine. Solo encuéntrenlos, por favor. A lo largo de la tarde, los buscadores recorrieron la costa, peinando troncos arrastrados por el viento y algas. Cerca de un grupo de troncos batidos por el viento, un voluntario, un chico adolescente llamado Luis, gritó pidiendo ayuda. Talbot corrió hacia él. Luis señaló una rama pálida medio enterrada en la arena. Alguien había tallado 3 palabras en letras grandes y desesperadas. Ayuda, Bay 7 corre. El corazón de Talbot latió más rápido en su pecho. Radio para pedir bolsas de evidencia y manos con guantes, con cuidado de no alterar el mensaje. La madera flotante estaba fresca, la corteza aún húmeda, las letras desgarradas y desiguales. No era la escritura de Marco, pero tal vez sí la de Sara. Su madre diría más tarde que parecía su letra. La marea estaba subiendo. La espuma del mar lamía las rocas, amenazando con llevarse la madera flotante. Talbot fotografió la evidencia, luego marcó el lugar para más tarde. Se quedó allí un momento, mirando al agua. Lo que el mar toma, lo guarda. Al anochecer, la búsqueda se había vuelto desesperada. Los botes de policía patrullaban el agua, iluminando con luces de búsqueda las algas. Los buzos con trajes de neopreno negro se movían a lo largo de la base de los acantilados, revisando cada grieta. Pero el mar no dio nada. Ningún cuerpo, ninguna ropa, ni siquiera un zapato. A las 9 de la noche, la detective Talbot caminó por el sendero una última vez. Se detuvo en el lugar donde había estado la manta, mirando el espacio vacío, la botella de champán brillando débilmente en la oscuridad. Se arrodilló, presionando su mano contra la tierra. El suelo estaba frío, implacable. Sintió por primera vez en años un temblor de miedo, no por su propia seguridad, sino por las cosas invisibles que se movían bajo la superficie de este lugar. Encontró el zarzal donde se había quedado atrapado el vestido de Sara. Por impulso, arrancó un hilo de tela azul y lo selló en una pequeña bolsa plástica. Al levantarse, el viento cambió. Venía del agua, afilado y salado, llevando consigo el eco de algo perdido. Talbot miró hacia los árboles, medio esperando ver movimiento, una figura que se quedara en la oscuridad creciente, pero solo estaba el susurro del bosque, el rugido distante de las olas, y el conocimiento de que algo se había desvanecido de Miller's Point, dejando solo preguntas. A la medianoche,
la búsqueda oficial se detuvo. Las linternas se apagaron. Los agentes se agruparon en pequeños círculos, bebiendo café quemado de vasos de papel. A las familias les dijeron que se fueran con promesas. Seguiremos buscando. Llamen si recuerdan algo más. Pero la esperanza, ya frágil, se desvaneció con cada hora que pasaba. En la habitación de la infancia de Sarah, Meera se sentó al pie de la cama, abrazando el suéter de su hija contra su pecho. Miraba la pared, los pósters de montañas y caballos salvajes, la tira de fotos de un carnaval de verano, el teléfono de disco que se negaba a sonar. En un sueño sin sueños, el mundo siguió adelante. La marea subió, borrando las huellas. La Polaroid estaba en una caja de evidencia, la madera flotante en una bolsa de plástico. La verdad, fuera lo que fuera, se hundió más profundo, esperando que la próxima tormenta la trajera a la superficie. En algún lugar de la bahía, el viento aullaba y el agua se volvía negra, como si advirtiera al mundo: lo que el agua toma, no siempre lo devuelve. 13 de julio de 1993. Ubicación: Departamento del Sheriff del Condado de Kitsap. La sala de evidencia del departamento del sheriff siempre olía ligeramente a polvo y amoníaco. La detective Nia Talbot estaba de pie en la larga mesa de acero, los guantes azules ajustados alrededor de sus muñecas. Sus ojos escaneaban la pequeña y triste colección de artefactos de Miller's Point. La botella de champán, la manta arrugada, las copas de plástico, la cámara Polaroid, el tronco de madera flotante con su desesperado tallado. Cada objeto se sentía más pesado de lo que debería, un peso que presionaba contra las costillas. Se concentró en la Polaroid. Había visto innumerables fotos en su carrera, fotos de fichajes, escenas del crimen, instantáneas de vacaciones clavadas en la sala de descanso. Esta era diferente, no quería ser mirada, quería ser resuelta. El técnico de evidencia, Danvers, ya la había desempolvado. Nada más que las huellas dactilares de Marco y Sarah, más una parcial ilegible a lo largo de un borde. La desarrollé de inmediato, jefa, dijo, entregándole la bolsa sellada. Los colores aún están bien. ¿Quiere echarle un vistazo? Talbot asintió. Sacó la foto con cuidado de no manchar la superficie. Sarah y Marco, los brazos entrelazados, de pie en el borde del risco. El sol se había puesto bajo, pintando el mundo de oro. Sus rostros llevaban sonrisas incómodas, forzadas a medias. Los ojos de Sarah mirando hacia otro lado, Marco entrecerrando los ojos hacia la cámara. En el fondo, casi perdido en la oscuridad debajo de los árboles, había un desenfoque, con forma humana, pero equivocada, una mancha de sombra. No había detalles, no había rostro, no había rasgos, solo presencia. Talbot acercó la foto a su nariz, como si pudiera olfatear el secreto en sus químicos. ¿Ves esto?, dijo suavemente a Danvers. Él asintió. No es un truco de luz. ¿Hay alguien o algo allí? Talbot volteó la foto. En la parte de atrás, con tinta azul tenue, Marco había escrito una fecha y hora. 11 de julio de 1993. 8:21 de la noche última para el álbum. Una línea de escritura de Sarah, pequeña y ordenada, seguía debajo. Más vale que no pierdas esta cámara otra vez. Talbot exhaló. Era un mensaje tan ordinario. Hacía que todo fuera peor. Dejó la Polaroid. ¿Puedes escanear y agrandar el fondo? Quiero cada píxel. Danvers asintió. Ya estoy en eso. Se volvió hacia el resto de la evidencia. El tronco de madera flotante se estaba secando en una tina de plástico. Su mensaje tallado ayuda. Vice 7 corre destacaba contra la beta. Las letras habían sido cortadas profundamente y torpemente. Talbot frunció el ceño, pensando en la afirmación de la madre de Sarah. Parece su letra, pero ¿y el momento? ¿Había dejado Sarah el tronco antes de desaparecer, o era este un mensaje forzado después, su última comunicación con el mundo? Escribió una nota para más tarde. Ya había tantos cabos sueltos. Un golpe en la puerta. El sargento Weller asomó la cabeza, con el cabello revuelto por la falta de sueño. El laboratorio está listo con el primer pase. ¿Quiere verlo? Talbot asintió, quitándose los guantes. Siguió a Weller por el pasillo hacia el pequeño laboratorio fotográfico. La técnica, una joven llamada Julie con los ojos enrojecidos,
proyectó la Polaroid escaneada en la pantalla. Era peor agrandar. Las sonrisas de Sara y Marco se veían tensas, casi asustadas. La figura sombría en el terrine se resolvió en una sugerencia de brazos, piernas, una cabeza, una persona, pero más una ausencia que una presencia. Julie ajustó el contraste píxel por píxel. Quien sea que sea, se movía rápido, dijo. ¿Ves el desenfoque de movimiento? La cabeza está girada, el cuerpo inclinado hacia la pareja. Apenas puedes distinguir una mano cerca del hombro de Sara. Talbot sintió que su cuero cabelludo se tensaba. ¿Podría ser alguien corriendo? Julie negó con la cabeza. No. Más bien como acechando, observando. El movimiento está todo equivocado. Weller se inclinó. ¿Podría ser una doble exposición? ¿Algún viejo fotograma filtrándose? Julie dudó, luego negó con la cabeza otra vez. No, lo comprobé. Esto no es un fallo de la cámara. Esto es algo o alguien que estuvo allí. La habitación se quedó en silencio. Talbot miró la imagen. Su mente giraba entre posibilidades. Un vagabundo local, un amigo jugando una broma, una tercera persona esperando, o peor aún, un extraño, un depredador atraído a este punto apartado sobre el agua. Miró a Weller. ¿Alguna historia de intrusos en Miller's Point? Weller se rasca el mentón. Nada importante. Chicos colándose a tomar cerveza, a veces borrachos de la marina. Y bueno, ese tipo. ¿Qué tipo? Los ojos de Weller se desvió. El pescador. Todos le llaman Morro. Vive en esa choza al otro lado de la bahía. Es solitario. Un poco fuera de lugar, pero nunca causó problemas reales. Talbot hizo una anotación. Consígueme su archivo. ¿Algún antecedente conocido? ¿Quejas y registra la zona? Verifica si alguien vio a alguien más esa noche. Weller asintió. Lo tienes. Julie aclaró la garganta. Hay una cosa más. Sacó los metadatos del escaneo. Corrí un filtro para sacar detalles de fondo aquí. ¿Ves esto? Hizo un acercamiento en el terrine. Oculto medio cubierto por los zarzales había una franja de rojo descolorido. Parece tela, dijo Julie. Podría ser una chaqueta o una bolsa. La mente de Talbot pasó a la hebra que había arrancado del zarzal. Una tira delgada de azul, pero esto era rojo. Entonces, ¿dos personas o solo un truco de la luz? Miró el desvanecimiento fantasmal, un susurro de rojo en la oscuridad. Haz un análisis de color, dijo. Tal vez tengamos suerte. Julie asintió, ya trabajando en ello. Talbot salió del laboratorio, con la cabeza doliéndole. En el pasillo, se detuvo junto a una máquina expendedora. Observó los espirales de las barras de chocolate moverse hacia adelante y detenerse una y otra vez. El mundo exterior seguía su curso, pero aquí, en el zumbido fluorescente, el tiempo estaba suspendido. Pensó en el padre de Marco, sus manos temblorosas, la esperanza aún titilando en sus ojos. Pensó en Meera Kim, silenciosa y vacía, su vida dividida entre antes y después de la desaparición de su hija. Talbot se apartó de la pared y se dirigió a su oficina, con la bolsa de evidencia en la mano. Se sentó en su escritorio, dio vuelta la Polaroid entre sus dedos y dejó que su mente divagara. ¿Quién estaba en el fondo? ¿Por qué no había señales de lucha? ¿Por qué esos mensajes en la madera flotante? ¿Y qué era Vice 7? Alcanzó el archivo de Marco, su historial laboral, registros escolares, viejas citaciones, nada notable. Un buen estudiante, trabajo estable en el almacén, un puñado de incidentes menores, principalmente exceso de velocidad, nada más. Pero al fondo del expediente había una declaración de 6 meses antes, un informe de un guardia de seguridad en la marina, sujeto abordado por un hombre desconocido, de unos 40 años, descrito como desaliñado, observando los muelles. Cuando se le pidió que se fuera, el hombre dijo que estaba buscando a su hijo. Se fue sin incidentes. No se proporcionó identificación. Talbot escribió una nota. El pescador, Morro, o alguien más. Llamó a la marina y dejó un mensaje para el guardia de seguridad. Añadió el nombre de Morro a la lista de entrevistas. Marcó la solicitud de análisis de color. Cada pista era un hilo delgado, pero sabía por experiencia que un solo hilo, tirado con suficiente fuerza, podría deshacer todo el nudo. Justo antes del mediodía, sonó su teléfono. Danvers, de evidencia. Terminamos de limpiar la cámara, dijo. ¿Querrás ver esto? Talbot anotó una nota. El pescador, Morro,
o alguien más. Llamó a la marina y dejó un mensaje para el guardia de seguridad. Añadió el nombre de Morro a la lista de entrevistas. Marcó la solicitud de análisis de color. Cada pista era un hilo delgado, pero sabía por experiencia que un solo hilo, tirado con suficiente fuerza, podría deshacer todo el nudo. Justo antes del mediodía, sonó su teléfono. Danvers, de evidencia. Terminamos de limpiar la cámara, dijo. ¿Querrás ver esto? Talbot se dirigió de nuevo a la sala de evidencia. Danvers le mostró la cámara Polaroid, ahora impecable. Extendió una bolsa Ziploc con 3 fotos no reveladas. Las encontramos atascadas en el mecanismo. Parece que la cámara falló. Talbot las tomó, sintiendo el peso de la casualidad. ¿Puedes revelarlas? Danvers asintió. Ya lo hice. Están secándose. Colocó 3 Polaroids frescas en una bandeja blanca. La primera era una imagen borrosa, árboles y oscuridad, indistintos. La segunda mostraba la manta de picnic, copas de vino vacías y torcidas. La tercera, Talbot sintió que su corazón se detenía. Un primer plano del rostro de alguien tomado por error, demasiado cerca de la lente para ser claro. La barbilla de un hombre con barba, un destello de un ojo, un mechón de cabello negro, probablemente de Marco. Pero en la esquina inferior, un trozo de tela roja, del mismo color que en el fondo de la primera foto. Talbot la miró fijamente, la adrenalina surgiendo. Significaba algo. Simplemente no sabía que aún. Esa noche, en su apartamento, Talbot se sirvió una copa de vino y se sentó en la oscuridad. Las fotos Polaroid extendidas sobre la mesa de café. La ciudad afuera estaba viva con sirenas distantes y truenos de verano. Escuchaba la tormenta, observaba los rayos cruzar la bahía, y se preguntaba si era la misma tormenta que había llegado la noche en que Marco y Sara desaparecieron. Tomó la primera foto, trazando las figuras con su dedo. Sara y Marco, los brazos entrelazados, mirando a la cámara, un mundo de miedo no dicho bajo sus sonrisas. Detrás de ellos, la sombra. Susurró en el silencio. ¿Quién eres? No hubo respuesta, solo el rugido del trueno y la certeza de que lo que había sucedido en ese risco estaba lejos de ser algo ordinario. Y en algún lugar debajo del agua negra y del cielo vacío, la verdad esperaba, paciente como la marea. 14 de julio de 1993. Octubre de 1993. Ubicación: Breton, Washington. Los días después de la desaparición de Sara y Marco se alargaron y difuminaron en una monótona fiebre de esperanza, temor y agotamiento. La búsqueda oficial pasó de ser un rescate urgente a una recuperación sombría. Los voluntarios disminuyeron. Los perros de búsqueda se cansaron. La bahía permaneció en silencio, guardando sus secretos. La detective Talbot sintió la presión creciendo. Cada callejón sin salida presionaba contra su pecho. Las noticias locales daban actualizaciones nocturnas, cada una menos esperanzada que la anterior. El interés público subió y bajó. Para agosto, la pareja desaparecida se convirtió en ruido de fondo para todos, excepto para sus familias. Pero luego, 2 semanas después de la última vez que fueron vistos, llegó la primera carta. Vino en un sobre blanco sencillo, con un matasellos de Seattle, sin dirección de retorno. La madre de Sara, Meera King, la encontró en el buzón, atrapada entre cuentas y un folleto para una comida de pescado de la iglesia. Sus manos temblaban mientras lo abría en el mostrador de la cocina, con el sol de la tarde entrando por las cortinas de encaje. Dentro estaba una postal brillante de Puget Sound al atardecer, el mismo risco escarpado donde Sara y Marco habían desaparecido. A lo largo del reverso, en letras mayúsculas ordenadas, había un mensaje. Recuerda Bay 7. Observa las mareas. Sin firma, sin explicación. El aliento de Meera se detuvo en su garganta. Su primer instinto fue negar, cegaramente, una broma enferma. Pero siguió las letras, de repente segura de que eran la letra de su hija. Llamó a la detective Talbot. Cuando Talbot llegó, Meera le entregó la tarjeta, con las palmas sudorosas. ¿Ves? Es la letra de Sara. Lo sé. Solía escribir notas para mí, listas de compras, recordatorios para su hermano. Siempre esas letras mayúsculas, siempre tan ordenadas. Talbot examinó la tarjeta, su propio pulso acelerándose. Compara las letras con una muestra de los viejos cuadernos de Sara, la inclinación,
el espacio. No pudo descartar el parecido. ¿Pero por qué enviarla a ti? Talbot se preguntó en voz alta. Si Sara está viva, ¿por qué no llamar? Meera negó con la cabeza. Tal vez no pueda. Tal vez nos está observando, pero no es libre. Talbot archivó la tarjeta como evidencia y ordenó que la desempolvaran para obtener huellas y ADN. Los resultados fueron inconclusos. Una huella parcial, no en ninguna base de datos conocida, y trazas de células de piel demasiado degradadas para su identificación. 2 días después, llegó otra postal, esta vez a la casa de los Vélez, una fotografía de la marina al amanecer, el agua plateada y vacía, los botes balanceándose suavemente en sus amarras. En el reverso, las mismas letras en bloque. Mira donde el agua se encuentra con la roca. No ha terminado. El padre de Marco, Eduardo, mostró la tarjeta a Talbot esa misma tarde. Esta no es la letra de Marco, pero tal vez le pidió a alguien que la enviara, o tal vez interrumpió, incapaz de terminar el pensamiento. Talbot llevó ambas postales al laboratorio. Eran idénticas en fabricación, impresas en una farmacia local, pero las impresiones habían sido borradas. Lo único que las vinculaba a la pareja desaparecida era el mensaje y la sensación incómoda de que alguien estaba jugando con las familias. Pasaron 3 semanas. Agosto se desvaneció en septiembre. La bahía fue caprichosa ese verano. Espesas nieblas rodaban, luego días de sol fuerte y deslumbrante. La investigación de Talbot giraba, devorando tiempo y paciencia. Volvió a entrevistar a todos los que habían estado cerca de Millers Point ese fin de semana. Adolescentes, pescadores, campistas. El hombre en la choza, Morro, resultó ser escurridizo, a veces desaparecía durante días. Cuando finalmente lo rastrearon, alegó no saber nada, sus ojos tan duros y vidriosos como piedras. No vi nada, no observo a la gente, ellos me observan a mí. Talbot no confiaba en él, pero no tenía nada con que sostener. Una tarde a mediados de septiembre, Meera trajo otro sobre a la estación de policía. Sus manos temblaban, su voz elevada con esperanza y terror. Es diferente esta vez, dijo. Tienes que ver. El sobre contenía una fotografía. Otra impresión brillante de la bahía. Esta más oscura, empapada por la lluvia con una mancha desenfocada cerca de la esquina inferior. Una línea garabateada cruzaba el reverso. 3x 3x3. Si me amas, escucha. El mensaje no significaba nada para Talbot. Llevó la tarjeta a la casa de Meera, se sentó en la sala ordenada con Meera, el hermano menor de Sara, Alex, y una mesa desordenada con fotos familiares y té sin tocar. Alex, un chico de 16 años con ojos cansados y una mandíbula obstinada, dio vuelta la tarjeta una y otra vez en sus manos. 3x3x3, frunció el ceño. Sara y yo solíamos jugar a los juegos de números. Podría ser un código o tal vez un lugar o una hora. Meera dijo, las 3 tal vez. 3 días. 3 semanas. Talbot tomó notas. Presionó para obtener más información. ¿Sara alguna vez mencionó Vice 7? Meera negó con la cabeza. No. Le encantaba el agua, pero no era una nadadora fuerte. Nunca habría salido en un bote sola. Alex frunció el ceño. Hay un Vice 7 en las viejas cartas de mareas, dijo. No es una bahía real. Es una marca, una boya, tal vez. Talbot revisó los registros. Vice 7 era, de hecho, un marcador de navegación, una boya oxidada a medio kilómetro del muelle principal, utilizada principalmente por pescadores de cangrejos y niños que tiraban piedras. Solicitó que un equipo de buzos revisara la zona. Los buzos no encontraron nada más que sedimento y trampas viejas de cangrejos. Si se quería encontrar un mensaje allí, ya no estaba. A través de octubre, las cartas siguieron llegando, nunca más de una semana de distancia, siempre en la misma letra de bloques. A veces mostraban una foto del risco, a veces de la marina, a veces solo fotos borrosas de agua y cielo. Los mensajes se volvieron más extraños,
menos esperanzadores. El agua esconde todo. No estoy solo. Mira detrás de la puerta roja. Las luces al amanecer. Síguelas. Cada carta traía un aumento de desesperada esperanza y una ola de frustración cuando las pistas no conducían a ningún lado. Talbot montó una operación en las oficinas de correos locales, observando a cualquiera que enviara cartas similares. Nada. Revisó las tiendas de fotos locales. Ningunas nuevas impresiones coincidían con las cartas. Alguien estaba siendo cuidadoso, tal vez enviándolas desde fuera de la ciudad o usando fotos antiguas de años pasados. La prensa se enteró de las cartas e hizo una historia. Las familias de la pareja desaparecida acosadas por postales misteriosas. Llegaron consejos. Avistamientos de Sara y Marco desde lugares tan lejanos como Idaho y Oregón. Todos callejones sin salida. En privado, Talbot se preguntaba si las cartas eran una broma cruel o, peor aún, si el asesino estaba jugando un juego. Pero no podía quitarse la sensación de que la voz detrás de los mensajes de alguna manera era la de Sara. Su obstinación, su esperanza, la forma en que siempre escondía significado en lo cotidiano. Las familias resistieron. Eduardo dejó la luz del porche encendida todas las noches. Meera dejó de dormir, estructurando su vida alrededor de la entrega diaria del correo. Alex se aisló, revisando tablas de mareas y mapas, buscando un patrón. Cada nueva carta fue catalogada y analizada, pero ninguna resolvió el caso. Talbot mantuvo la primera postal en su escritorio, metida bajo su bloc de notas, tal vez como un recordatorio de la esperanza, o tal vez solo de lo rápido que el mundo puede desvanecerse. A finales de octubre, llegó un sobre final. Esta vez no había tarjeta, solo una sola fotografía en blanco y negro. Sara, sola en el risco, mirando por encima de su hombro, con el cabello al viento, expresión inescrutable. En la esquina inferior derecha, rasgada en la emulsión, 3 palabras. Estuve aquí. Talbot miró la foto mucho después de que las familias se hubieran ido a casa. La oficina a su alrededor se oscureció, en silencio, el ruido del mundo retrocediendo. Presionó su pulgar contra la superficie brillante y susurró una promesa en la que no creía. Te encontraré. Afuera, la marea subía, implacable e indiferente, y los secretos de la bahía se deslizaban más allá del alcance. Octubre de 1993. Ubicación: Miller's Point, Puget Sound. El viento raspaba los acantilados, silbando entre los pinos, agitando una vieja campana de viento de pescador. Un sonido metálico hueco, quebradizo como huesos viejos. La detective Talbot se preparó contra el aire salado y rígido mientras bajaba por el sendero embarrado hacia la única casa que dominaba toda la bahía, la choza de Everett Moore. Los locales le llamaban Morro el Ermitaño. En un pueblo donde todos se conocían, él era la excepción. Su choza se aferraba al cabo como un percebes, techada con tablones desparejos, una lona ondeando donde debería haber estado una ventana. Redes y trampas de cangrejos colgaban en enredos junto a la puerta. Una cadena de boyas plásticas maltrechas marcaba el único camino entre los zarzales. Talbot se detuvo, respirando el olor a lluvia, humo de madera y algo débilmente químico debajo. El lugar le daba escalofríos, pero había estado demorando demasiado. Cada vez que llegaban las postales, cada vez que alguien susurraba sobre sombras al borde de los árboles, su mente volvía a esta casa. Llamó a la puerta. Nada. Golpeó de nuevo, más fuerte, un sonido de arrastre. La puerta se abrió lo suficiente para que un ojo pálido y acuoso mirara a través de la rendija. El sheriff otra vez, la voz croó. Ya dije lo que tenía que decir. Detective Talbot, necesito hacerle algunas preguntas más, señor Morro. Mantuvo su tono suave, pero no dejó lugar a discusión. Un gruñido, el rascar de una cadena, y la puerta se abrió. Morro parecía más viejo que sus 60 y tantos años. Su rostro tallado por el clima, la piel amarillenta, la barba manchada de nicotina. Llevaba una chaqueta militar deshilachada y calcetines, pero no zapatos. Talbot captó un olor a whisky y algo a pescado. No me gusta que la gente se meta, murmuró,
haciéndola entrar. No queda mucho que valga la pena robar. Talbot entró en la pequeña sala de estar. Redes colgaban del techo. Botellas llenas de líquido turbio cubrían los estantes. La única luz venía de una lámpara de queroseno y de la ventana donde las gotas de lluvia recorrían el cristal. Morro se hundió en una silla de brazos maltratada, cubriéndose las rodillas con una manta gastada. Haz tus preguntas y luego vete. Talbot se quedó de pie. Dijo antes que no vio nada la noche en que Sarah Kim y Marco desaparecieron. Se encogió de hombros, mirando sus manos. No vi nada, no escuché nada. Los vecinos dicen que estás en las rocas por la noche, pescando a veces, bebiendo. Él la miró, los ojos agudos debajo de sus párpados caídos. Este lugar se pone ruidoso por la noche. Viento, agua, animales. No puedes escuchar tus propios pensamientos, mucho menos a un par de tortolitos perdiéndose. Talbot cambió de táctica. ¿Alguna vez viste a alguien más allí? ¿A alguien observando? Barcos extraños, luces en la bahía. Morro vaciló. Sus labios se retorcieron como si estuviera probando las palabras antes de decirlas. La gente viene, la gente se va. En verano, los chicos de la ciudad vienen a acampar. A veces veo barcos en el muelle de la vieja casa de pescadores. Pero el mar toma más de lo que da. Siempre lo ha hecho. Ella lo estudió. ¿Alguna vez viste a alguien cerca del risco en julio? Se rascó la barba. Vi un coche estacionado tarde. Oí voces, risas, luego discusiones. Un hombre y una mujer. Tal vez dos hombres. No escucho. No es mi asunto. El pulso de Talbot se aceleró. ¿Qué noche? Entrecerró los ojos. Podría haber sido la noche que desaparecieron, o la noche siguiente. Para mí, da lo mismo. Ella insistió. ¿Estás seguro de que eran dos hombres? No lo sé. Las voces se escuchan extrañas aquí. A veces el viento habla. Tocó el lado de su cabeza. Suena como fantasmas la mitad del tiempo. Talbot suavizó su tono. ¿Alguna vez hablaste con Sarah o Marco? Negó con la cabeza. Los chicos nunca me molestaron. Marco tal vez una vez. Vino la primavera pasada. Preguntó por lugares para pescar. Nunca lo vi de nuevo. Talbot miró las estanterías desordenadas. Una vieja cámara Polaroid, polvorienta, rota, descansaba junto a una caja de fotografías desgastadas. Tomó la cámara. ¿Es tuya? Los ojos de Morro parpadearon. Era de mi esposa. Ella tomaba fotos antes de irse. Las guardo para la suerte. Ella hojeó las fotos. Imágenes descoloridas de atardeceres, gaviotas, ventanas mojadas por la lluvia, luego una foto del risco, las rocas borrosas por la niebla. En la esquina, una figura que podría haber sido cualquiera, de pie al borde del agua. ¿Te importa si la tomo prestada?, preguntó Talbot. Morro se encogió de hombros. No hay nada en ellas para mí. Ella metió la foto en su expediente. Si recuerdas algo, no importa cuán pequeño sea, avísame. Él no respondió, solo miró la lámpara, perdido en algún lugar del reflejo del cristal. De regreso en la ciudad, Talbot caminó por la calle principal bajo la llovizna, el cielo gris y morado como un moretón. Se detuvo en la ferretería para tomar café, quemado y amargo, pero cálido. Dentro, la conversación cambió en cuanto entró. Detective, ¿alguna novedad sobre la pareja desaparecida?, preguntó una mujer mayor desde detrás del mostrador. Nada aún, señora Crane. La señora Crane se inclinó hacia adelante, bajando la voz. La gente dice que los acantilados están malditos. Mi papá solía contar historias. La gente desapareciendo, botes destrozados en las rocas. ¿Crees que es el agua? Talbot forzó una sonrisa cansada. Creo que las personas desaparecen por razones, señora Crane. Solo tenemos que encontrarlas. Otro cliente, el señor Russell, asintió. Perdí a mi hermano en el 72. Salió con amigos. Nunca volvió a casa. Encontraron el bote 3 días después, vacío. Talbot hizo una anotación. ¿Alguien descubrió qué pasó? Él negó con la cabeza. El pueblo tiene memoria, detective. Algunas cosas simplemente se desvanecen. En la biblioteca, Talbot revisó viejos periódicos. Los titulares susurraban sobre desapariciones. Agosto de 1972, joven desaparecido de una fiesta de pesca. Abril de 1979, pareja local desaparecida tras una tormenta. Junio de 1985, excursionista perdido cerca del viejo muelle. El patrón era innegable. Un pulso bajo la superficie educada del pueblo. Cada vez en el mismo tramo de costa,
cada vez sin respuestas. Hizo fotocopias de los artículos, los extendió sobre su escritorio esa noche, lado a lado con las Polaroid y las postales. El risco apareció una y otra vez, un testigo mudo. Su mente divagó. ¿Y si el agua no solo tomaba, sino que guardaba? ¿Y si la bahía misma era parte de la historia? ¿Un cómplice que moldeaba el destino del pueblo? A finales de octubre, los rumores comenzaron a circular. Algunos culpaban a Morro, el hombre extraño en los acantilados, solo y amargado, viviendo con fantasmas. Otros susurraban sobre viejas deudas, celos y maldiciones. Cada nueva pista parecía alejar más el caso de la claridad. La única constante era la bahía, vasta e inmóvil, tragándose la luz de la luna, borrando evidencia con cada marea. Una tarde, Talbot visitó a la familia de Sara con una nueva pregunta. Llevó la vieja Polaroid de la choza de Moby y se la mostró a Alex. ¿Reconoces esto?, preguntó. Alex la miró, frunciendo el ceño. Es la chaqueta de Sara, la roja que recibió para su cumpleaños el año pasado. Ella la llevaba a todas partes. No la he visto desde la noche que se fue. Talbot sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Estás seguro? Alex asintió, con la voz temblando. Seguro. De regreso a su oficina, Talbot clavó la foto sobre su escritorio. Un fantasma en rojo de pie al borde del mundo. Era prueba, aunque tenue, de que Sara había llegado al borde de la W. Prueba de que ella o alguien más había sido vista por más ojos que solo los de Marco. Pero también era una advertencia. El pasado aquí estaba en capas, enterrado bajo sedimento y silencio, visible solo en destellos, como una chaqueta roja vista entre los árboles. Esa noche, mientras Talbot se preparaba para irse, sonó el teléfono. Respondió en el tercer timbre, su voz cansada. La voz de un hombre, ronca, nerviosa. Detective, yo vi algo esa noche. No quería involucrarme, pero no puedo dejar de soñar con eso. Talbot se enderezó. ¿Quién es? Una pausa. Estaba en el agua cerca de Bay 7. Vi luces, linternas, creo. Oí gritos, una mujer llorando, luego nada. Se calmó, demasiado quieto. ¿Puedes venir y hacer una declaración? El llamante dudó. Lo pensaré. Solo necesitaba que alguien lo supiera. La línea se cortó. Talbot se sentó en la luz tenue, observando la lluvia golpear la ventana, escuchando el siseo distante de la marea. El pueblo estaba vivo con secretos, el pasado desangrándose en el presente, la bahía conteniendo la respiración. En algún lugar allá afuera, en la niebla, el agua y la memoria de viejas historias, la verdad esperaba, y el hombre en el acantilado lo observaba todo. Noviembre de 1993, ubicación, Puget Sound, Millers Point. La primera tormenta invernal llegó sin previo aviso. La lluvia azotó la costa durante 3 días seguidos, golpeando los acantilados hasta dejarlos en pizarra y convirtiendo cada sendero en una cinta de barro. Las ventanas de la oficina de la detective Talbot temblaban toda la noche con el viento. Por la mañana, la noticia de los daños de la tormenta se extendió por la ciudad. Líneas caídas, muelles destrozados, botes arrancados de sus amarres. Pero fue la llamada del equipo de búsqueda y rescate la que cambiaría todo. Detective, encontramos algo que necesita ver. Está en la base de los acantilados cerca de Bay 7. La marea baja descubrió una cueva. Hay restos, viejos tal vez, pero querrá estar aquí. El pulso de Talbot latió con fuerza mientras se dirigía a Millers Point. Los limpiaparabrisas golpeaban el parabrisas. El agua de mar salpicaba contra las rocas. En la escena, un grupo de uniformados se aglomeraba cerca del borde colapsado del acantilado. La cinta ondeaba al viento. La marea se había retirado lo suficiente como para exponer una boca oscura en la piedra. Una cueva poco profunda, apenas visible desde arriba, resbaladiza con algas y escombros. 2 buzos con trajes de neopreno se agachaban junto a su equipo, con los rostros pálidos. Uno levantó una bolsa de evidencia de plástico. Dentro había un trozo de mandíbula, humano, inconfundible. El otro buzo señaló hacia la cueva. Hay más adentro. Huesos, tela,
tal vez algunos efectos personales. Podría ser una tumba o un sitio de desecho. Talbot se puso los guantes, se agachó y lo siguió en la penumbra. El aire dentro de la cueva estaba espeso con descomposición y sal, un frío nauseabundo que le recorría la piel. Su linterna barría el suelo, revelando la verdad en pedazos. Costillas y vértebras enredadas con madera flotante. Trozos de tela descolorida, azul, roja, gris. Los restos de un zapato, un relicario de plástico con forma de concha marina. Uno de los buzos susurró: ¿cuántos años crees que tienen? Talbot negó con la cabeza. No hay manera de saberlo aún, pero esto no es nuevo. Algunos de estos huesos han estado aquí por años. Un técnico forense se arrastró detrás de ella, tomando fotos. Talbot recopiló cada detalle, fotografió las capas de sedimento, la disposición de los huesos, los escombros esparcidos a lo largo de la pared trasera. Ella misma metió el relicario en una bolsa, los dedos temblando. El equipo trabajó en silencio durante horas, luchando contra el reloj de la marea entrante. Por la tarde, los secretos de la cueva fueron sacados a la luz. Un esqueleto parcial, los huesos de un niño, restos de al menos 2 cuerpos adultos. Sus restos entrelazados y casi indistinguibles después de años bajo el agua. Entre los escombros, Talbot encontró más. Un reloj roto, un par de gafas de armazón de alambre, un llavero corroído. Afuera, los reporteros ya se habían reunido. Los rumores volaron. Talbot mantuvo sus respuestas firmes y factuales. Hemos recuperado múltiples conjuntos de restos humanos, probablemente de diferentes periodos. Es demasiado pronto para decir si están relacionados con el caso actual de personas desaparecidas. En privado, su mente daba vueltas. ¿Estaban Sarah y Marco ahí abajo, escondidos entre los huesos, o había dado la bahía víctimas de una tragedia más antigua? Durante días, el caso consumió la ciudad. Las familias esperaron junto al teléfono, temiendo la llamada, pero necesitando la respuesta. Eduardo Bess pasó la tarde sentado en la marina mirando al agua. Meera Kim, siempre compuesta en público, se derrumbó en la oficina de Talbot. Tienes que decirme, ¿está muerta mi hija? No lo sabemos aún, dijo Talbot. Los restos están siendo analizados. Podría tomar semanas. Meera presionó sus puños contra los ojos. Solo quiero traerla a casa. Talbot prometió todo lo que no podía controlar. El patólogo forense trabajó horas extras. Los registros dentales descartaron a algunas de las víctimas. El niño no era Sarah. El reloj y las gafas se rastrearon hasta una pareja reportada como desaparecida en 1979. Pero el tercer esqueleto, una mujer adulta, era un caso más difícil. Los huesos estaban rotos, desgastados, con pocas pistas para su identidad. Cuando los resultados finalmente llegaron, dieron una respuesta parcial. La mujer no era Sarah Kim. Probablemente era blanca, de unos 30 años, desaparecida al menos desde hace una década. El niño, un niño, coincidía con la descripción de un local desaparecido en 1985. El otro adulto, un hombre, era mayor, posiblemente de los 70. Ninguno de ellos era Marco. La frustración de Talbot creció. La cueva era un cementerio, pero no era la respuesta. Con el descubrimiento, la presión sobre el departamento aumentó. La prensa comenzó a rondar, hambrienta por conexiones. Secuestrador en serie. 3 décadas de desapariciones vinculadas a Miller's Point. La especulación floreció en cada cafetería, cada estación de servicio. Talbot escuchaba susurros donde quiera que iba. Una noche, mientras cruzaba el estacionamiento de la tienda de comestibles, un extraño con una chaqueta maltrecha la detuvo. Detective, ¿alguna vez pensó que tal vez los desaparecidos no quieren ser encontrados? Tal vez algunos secretos pertenecen al agua. Talbot lo miró, buscando burla, pero solo encontró miedo. Él se alejó, desvaneciéndose en la llovizna. Llevó sus notas a la familia de Sarah, con cuidado de manejar la esperanza. Alex, alterado pero resuelto, hizo la pregunta que nadie más se atrevió a hacer. ¿Y si Sarah y Marco siguen vivos? Tal vez vieron algo, huyeron, y alguien más fue atrapado. Talbot quería decir que sí, pero las postales, los mensajes codificados, la sensación de estar siendo observados, solo ofrecían acertijos. No puedo prometer nada, Alex,
dijo suavemente, pero la búsqueda no ha terminado. Una semana después, otro giro. Un pescador local de cangrejos, Stan Bixby, llamó, diciendo haber encontrado algo atrapado en sus trampas cerca de Bay 7. Talbot lo conoció en el muelle. Stan le entregó una bolsa plástica sellada que contenía una billetera, empapada en agua pero intacta. Dentro estaba una licencia de conducir descolorida. Marco Bess. El corazón de Talbot dio un vuelco. Revisa el contenido. Recibos viejos. Una foto de Marco y Sara. Una nota manuscrita críptica. Si me voy, no confíes en el hombre del impermeable rojo. MV. Talbot presionó a Stan por más detalles. La saqué a unos 30 metros de la cueva. Podría haber estado flotando por años. Casi la pierdo, pero la cadena se enganchó. La billetera fue enviada al laboratorio. La nota fue preservada, secada, fotografiada. Era el primer signo concreto de que Marco había estado vivo, al menos un tiempo después del día en que desapareció. Talbot localizó a todos los hombres del pueblo con un impermeable rojo. Ninguno coincidía con la huella parcial de la Polaroid. Recorrió la marina, los bares, las tiendas de cebos. Algunos recordaban haber visto a un hombre de rojo merodeando cerca de los acantilados la noche de la tormenta, pero nadie sabía su nombre. Las piezas se negaban a encajar, pero algo se estaba uniendo, un patrón o una advertencia justo fuera de alcance. La noche que la primera nieve invernal amenazó la costa, Talbot estaba sentada en su coche sobre Miller's Point, observando las luces de los botes parpadear a través de la bahía. Repasaba la evidencia en su mente. Huesos en la cueva, ninguno perteneciente a Sara o Marco. El impermeable rojo, la sombra en la Polaroid, la vieja cámara en la choza de Morro, las postales crípticas, la billetera y la advertencia sobre el hombre del impermeable rojo. Salió al viento cortante, escuchando el siseo de la marea contra las rocas. El mar susurraba su propia historia, una historia de los perdidos y los que esperan, de secretos ahogados bajo la superficie. Pero la verdad, sabía ella, estaba más cerca ahora. En algún lugar en el agua fría y cambiante, la bahía estaba entregando a sus muertos. Pero no todos, no aún. Diciembre de 2023. Ubicación, Miller's Point, Puget Sound. La primera tormenta invernal llegó sin previo aviso. La lluvia azotó la costa durante 3 días seguidos, golpeando los acantilados hasta dejarlos en pizarra y convirtiendo cada sendero en una cinta de barro. Las ventanas de la oficina de la detective Talbot temblaban toda la noche con el viento. Por la mañana, la noticia de los daños de la tormenta se extendió por la ciudad. Líneas caídas, muelles destrozados, botes arrancados de sus amarres. Pero fue la llamada del equipo de búsqueda y rescate la que cambiaría todo. Detective, encontramos algo que necesita ver. Está en la base de los acantilados cerca de Bay 7. La marea baja descubrió una cueva. Hay restos, viejos tal vez, pero querrá estar aquí. El pulso de Talbot latió con fuerza mientras se dirigía a Miller's Point. Los limpiaparabrisas golpeaban el parabrisas. El agua de mar salpicaba contra las rocas. En la escena, un grupo de uniformados se aglomeraba cerca del borde colapsado del acantilado. La cinta ondeaba al viento. La marea se había retirado lo suficiente como para exponer una boca oscura en la piedra. Una cueva poco profunda, apenas visible desde arriba, resbaladiza con algas y escombros. 2 buzos con trajes de neopreno se agachaban junto a su equipo, con los rostros pálidos. Uno levantó una bolsa de evidencia de plástico. Dentro había un trozo de mandíbula, humano, inconfundible. El otro buzo señaló hacia la cueva. Hay más adentro. Huesos, tela, tal vez algunos efectos personales. Podría ser una tumba o un sitio de desecho. Talbot se puso los guantes, se agachó y lo siguió en la penumbra. El aire dentro de la cueva estaba espeso con descomposición y sal, un frío nauseabundo que le recorría la piel. Su linterna barría el suelo, revelando la verdad en pedazos. Costillas y vértebras enredadas con madera flotante. Trozos de tela descolorida, azul, roja, gris. Los restos de un zapato, un relicario de plástico con forma de concha marina. Uno de los buzos susurró, ¿cuántos años crees que tienen? Talbot negó con la cabeza. No hay manera de saberlo aún, pero esto no es nuevo. Algunos de estos huesos han estado aquí por años. Un técnico forense se arrastró detrás de ella, tomando fotos. Talbot recopiló cada detalle,
fotografió las capas de sedimento, la disposición de los huesos, los escombros esparcidos a lo largo de la pared trasera. Ella misma metió el relicario en una bolsa, los dedos temblando. El equipo trabajó en silencio durante horas, luchando contra el reloj de la marea entrante. Por la tarde, los secretos de la cueva fueron sacados a la luz. Un esqueleto parcial, los huesos de un niño, restos de al menos 2 cuerpos adultos. Sus restos entrelazados y casi indistinguibles después de años bajo el agua. Entre los escombros, Talbot encontró más. Un reloj roto, un par de gafas de armazón de alambre, un llavero corroído. Afuera, los reporteros ya se habían reunido. Los rumores volaron. Talbot mantuvo sus respuestas firmes y factuales. Hemos recuperado múltiples conjuntos de restos humanos, probablemente de diferentes periodos. Es demasiado pronto para decir si están relacionados con el caso actual de personas desaparecidas. En privado, su mente daba vueltas. ¿Estaban Sarah y Marco ahí abajo, escondidos entre los huesos, o había dado la bahía víctimas de una tragedia más antigua? Durante días, el caso consumió la ciudad. Las familias esperaron junto al teléfono, temiendo la llamada, pero necesitando la respuesta. Eduardo Bess pasó la tarde sentado en la marina mirando al agua. Meera Kim, siempre compuesta en público, se derrumbó en la oficina de Talbot. Tienes que decirme, ¿está muerta mi hija? No lo sabemos aún, dijo Talbot. Los restos están siendo analizados. Podría tomar semanas. Meera presionó sus puños contra los ojos. Solo quiero traerla a casa. Talbot prometió todo lo que no podía controlar. El patólogo forense trabajó horas extras. Los registros dentales descartaron a algunas de las víctimas. El niño no era Sarah. El reloj y las gafas se rastrearon hasta una pareja reportada como desaparecida en 1979. Pero el tercer esqueleto, una mujer adulta, era un caso más difícil. Los huesos estaban rotos, desgastados, con pocas pistas para su identidad. Cuando los resultados finalmente llegaron, dieron una respuesta parcial. La mujer no era Sarah Kim. Probablemente era blanca, de unos 30 años, desaparecida al menos desde hace una década. El niño, un niño, coincidía con la descripción de un local desaparecido en 1985. El otro adulto, un hombre, era mayor, posiblemente de los 70. Ninguno de ellos era Marco. La frustración de Talbot creció. La cueva era un cementerio, pero no era la respuesta. Con el descubrimiento, la presión sobre el departamento aumentó. La prensa comenzó a rondar, hambrienta por conexiones. Secuestrador en serie. 3 décadas de desapariciones vinculadas a Miller's Point. La especulación floreció en cada cafetería, cada estación de servicio. Talbot escuchaba susurros donde quiera que iba. Una noche, mientras cruzaba el estacionamiento de la tienda de comestibles, un extraño con una chaqueta maltrecha la detuvo. Detective, ¿alguna vez pensó que tal vez los desaparecidos no quieren ser encontrados? Tal vez algunos secretos pertenecen al agua. Talbot lo miró, buscando burla, pero solo encontró miedo. Él se alejó, desvaneciéndose en la llovizna. Llevó sus notas a la familia de Sarah, con cuidado de manejar la esperanza. Alex, alterado pero resuelto, hizo la pregunta que nadie más se atrevió a hacer. ¿Y si Sarah y Marco siguen vivos? Tal vez vieron algo, huyeron, y alguien más fue atrapado. Talbot quería decir que sí, pero las postales, los mensajes codificados, la sensación de estar siendo observados, solo ofrecían acertijos. No puedo prometer nada, Alex, dijo suavemente, pero la búsqueda no ha terminado. Una semana después, otro giro. Un pescador local de cangrejos, Stan Bixby, llamó, diciendo haber encontrado algo atrapado en sus trampas cerca de Bay 7. Talbot lo conoció en el muelle. Stan le entregó una bolsa plástica sellada que contenía una billetera, empapada en agua pero intacta. Dentro estaba una licencia de conducir descolorida. Marco Bess. El corazón de Talbot dio un vuelco. Revisa el contenido. Recibos viejos. Una foto de Marco y Sarah. Una nota manuscrita críptica. Si me voy, no confíes en el hombre del impermeable rojo. MV, Talbot presionó a Stan por más detalles. La saqué a unos 30 metros de la cueva. Podría haber estado flotando por años. Casi la pierdo, pero la cadena se enganchó. La billetera fue enviada al laboratorio. La nota fue preservada, secada,
fotografiar. Era el primer signo concreto de que Marco había estado vivo, al menos un tiempo después del día en que desapareció. Talbot localizó a todos los hombres del pueblo con un impermeable rojo. Ninguno coincidía con la huella parcial de la Polaroid. Recorrió la marina, los bares, las tiendas de cebos. Algunos recordaban haber visto a un hombre de rojo merodeando cerca de los acantilados la noche de la tormenta, pero nadie sabía su nombre. Las piezas se negaban a encajar, pero algo se estaba uniendo, un patrón o una advertencia, justo fuera de alcance. La noche que la primera nieve invernal amenazó la costa, Talbot estaba sentada en su coche sobre Miller's Point, observando las luces de los botes parpadear a través de la bahía. Repasaba la evidencia en su mente. Huesos en la cueva, ninguno perteneciente a Sarah o Marco. El impermeable rojo, la sombra en la Polaroid, la vieja cámara en la choza de Morro, las postales crípticas, la billetera y la advertencia sobre el hombre del impermeable rojo. Salió al viento cortante, escuchando el siseo de la marea contra las rocas. El mar susurraba su propia historia, una historia de los perdidos y los que esperan, de secretos ahogados bajo la superficie. Pero la verdad, sabía ella, estaba más cerca ahora. En algún lugar en el agua fría y cambiante, la bahía estaba entregando a sus muertos. Pero no todos, no aún. Diciembre de 2023. Ubicación, Miller's Point, Puget Sound. Saludó a Talbot con un abrazo que sorprendió a ambos. Veamos qué nos dejó, dijo en voz baja. Se sentaron en la mesa larga, trabajando en la pila de artefactos. Alex leyó en voz alta una de las entradas del diario de Sarah, escritas con lápiz frenético. Si encuentras esto, base 7 es la respuesta. Recuerda nuestro juego, las marcas de tiempo de las Polaroids. Todo está en el orden. Alex frunció el ceño pensando. Cuando éramos niños, Sarah y yo solíamos esconder notas para el otro. La pista siempre estaba en la marca de tiempo. Horas, minutos, incluso el orden de las fotos. A ella le encantaban los cifrados. Talbot asintió. ¿Crees que es un código? Tiene que serlo. Vamos a ver las postales y las Polaroids juntas. Extendieron las postales originales. Puget Sound al atardecer, la marina al amanecer, el risco en lluvia y niebla. Cada una tenía un mensaje en el reverso, y cada una estaba estampada con la hora, a veces hasta el minuto. Alex las ordenó por orden cronológico según el matasellos, luego cruzó las marcas de tiempo de las Polaroids encontradas en la cámara que Sarah dejó atrás. Hay un patrón, dijo. Mira, la primera postal tiene el matasellos a las 7:07 de la mañana. La primera Polaroid también tiene la marca a las 7:07 de la mañana. Cada vez que los números coinciden, el mensaje es una advertencia. Talbot revisó las notas. Recuerda Bay 7. Observa las mareas. Mira donde el agua se encuentra con la roca. No ha terminado. 3x3x3. Si me amas, escucha. Alex escribió las horas y luego sacó el cuaderno de Sarah para encontrar las entradas correspondientes. ¿Ves esto? Señaló una página del diario fechada en julio de 1994. Si la luz está encendida en Bay 7, no te detengas. Si está apagada, vete. Solo viene cuando la luz está encendida. Los ojos de Talbot se entrecerraron. ¿Qué luz? Alex se encogió de hombros. Las únicas luces allí afuera por la noche son las de los boyeros. Bay 7 es la oxidada. Nadie la repara, pero a veces parpadea como si alguien hubiera reemplazado la batería. Talbot sintió el peso de la posibilidad. Sarah estaba enviando mensajes desde la cautividad. Alguien estaba señalando. Tal vez para ella. Tal vez para otra persona. Alex hojeó el diario nuevamente, buscando más. Aquí, escribió sobre escuchar pasos por la noche, ver luces fuera de la cueva. A veces pensaba que era Marco, a veces alguien más. Tenía miedo de salir a menos que la luz estuviera apagada. Talbot revisó el registro de mantenimiento de las boyas. En las últimas 3 décadas, la luz de Bay 7 había estado oficialmente apagada más de una docena de veces, pero los pescadores locales a menudo reportaban verla parpadear durante tormentas o cuando la niebla llegaba espesa. Llamó al capitán del puerto. ¿Hay alguna manera de que alguien pueda encender o apagar esa luz de forma remota? Dudó. No oficialmente, pero si alguien conociera el cableado o usara un foco portátil, sería fácil. Nadie lo notaría,
especialmente durante tormentas. Alex organizó una línea de tiempo superponiendo las marcas de tiempo de las postales, las fotos de Polaroid y los informes conocidos de la luz visible desde la costa. Es un patrón, dijo. Sara envió su primer mensaje cuando la luz estaba apagada. Después de eso, cada vez que nos advertía, la luz estaba encendida. Tal vez pensó que la ayuda venía, o tal vez nos estaba advirtiendo que nos alejáramos. La mente de Talbot corría. Si la luz de Bay 7 era una señal, encendida significaba peligro, apagada significaba seguridad, alguien allí afuera la había usado durante años como un señuelo o una advertencia. Sacó la última postal, la que se había enviado a sí misma en 1997. Si estás leyendo esto, no es demasiado tarde. Bay 7. Espera al amanecer. La verdad está en la luz. Miró a Alex. Quería que viéramos algo al amanecer. Esa noche, Talbot condujo hacia Miller's Point. Alex sentado en el asiento del copiloto, ambos en silencio por la anticipación. La lluvia azotaba el parabrisas cuando llegaron al final del camino. Los faros barrían sobre el gravel mojado y el agua negra. El cielo se despejaba. El amanecer estaba a unas horas de distancia. Esperaron. Las ventanas empañadas, observando las boyas de los boyeros parpadear en la oscuridad. Las horas pasaron lentamente, el frío penetrando en sus huesos. Luego, justo antes del amanecer, un resplandor amarillo y delgado se encendió en Bay 7. La luz de la boya, apagada durante semanas, permaneció fija durante 5 minutos, luego parpadeó y se apagó. Talbot se giró hacia Alex. Alguien está allí afuera ahora mismo. Llamó por radio para pedir refuerzos. Los oficiales se movían hacia los muelles y a lo largo de los acantilados. Barrieron la zona con focos, buscando botes, huellas, cualquier cosa, pero la bahía estaba vacía, la luz de la boya ahora apagada. El amanecer rompió sobre el agua, bañando la bahía en un dorado frío. Talbot miró el horizonte, el corazón martillando. Alex exhaló. Tenías razón. La respuesta está en el tiempo. Mientras regresaban, Talbot reflexionaba sobre los mensajes codificados, las advertencias sobre la luz, la figura borrosa en las Polaroids, las referencias susurradas al hombre del impermeable rojo. Cada pista había sido dejada para ellos como migas de pan, pero el camino aún se desviaba de la certeza. En la estación, Talbot reunió a su equipo. Necesitamos vigilancia en Bay 7, cámaras, infrarrojos, lo que tengamos. Y quiero que se reexaminen todos los casos sin resolver de personas desaparecidas a lo largo de este tramo de costa para buscar menciones de luces o señales. Envió buzos para revisar la boya en busca de manipulaciones. Encontraron nuevo cableado, un interruptor a prueba de agua, y escondido en la base, una vieja lata con una cinta de cassette empapada dentro. La cinta fue llevada al laboratorio. Se recuperaron fragmentos de texto de audio. La voz de Sara, amortiguada, susurrando. Si encuentras esto, aún estoy aquí. Bay 7 amanecer. No confíes en el hombre que viene cuando la luz está encendida. No es quien dice ser. Marco, si me escuchas, corre. Talbot escuchó una y otra vez, los escalofríos recorriéndole los brazos. La voz era cruda, desesperada, viva. Esa noche, Talbot escribió en su propio cuaderno, Sara estaba tratando de salvarnos, no solo a ella misma. El código no era una súplica, era una advertencia. Y el hombre que observaba la bahía sigue allí, esperando la luz adecuada. La investigación cambió de enfoque. Ahora se centraba en el observador, los señuelos, y lo que, si acaso, aún podría estar vivo en el silencio entre las mareas. Enero de 2024. Ubicación, Miller's Point y departamento del sheriff del condado de Kitsap. La detective Talbot siempre había creído que cada caso, sin importar cuán frío fuera, podría resolverse con persistencia y suerte. Pero ahora, 3 décadas en el enredo del misterio de Miller's Point, sentía el agarre de algo más antiguo, una historia que no quería ser resuelta. La estación zumbaba con nueva urgencia. Las patrullas barrían la bahía todas las noches. Los buzos peinaban la línea de agua cerca de Bay 7. El equipo de vigilancia registraba horas de grabaciones borrosas. Botes, nutrias, las sombras oscilantes de los niños. A veces, justo después de medianoche, la luz de la boya de Bay 7 parpadeaba,
luego se apagaba, siempre justo fuera de sincronización con la marea. La vieja cinta de cassette de la boya perseguía a Talbot. La había escuchado una docena de veces. Las advertencias susurradas de Sarah, el borde del pánico en su voz, la súplica a Marco, corre, resonaban en su mente mientras ordenaba viejos archivos. Lo que más perturbaba a Talbot eran los patrones coincidentes. Otros casos, años apartados, contenían fragmentos casi idénticos a la historia de Sarah. 1979 saludó a Talbot con un abrazo que lo sorprendió a ambos. Veamos qué nos dejó, dijo en voz baja. Se sentaron en la mesa larga, trabajando en la pila de artefactos. Alex leyó en voz alta una de las entradas del diario de Sarah, escritas con lápiz frenético. Si encuentras esto, base 7 es la respuesta. Recuerda nuestro juego, las marcas de tiempo de las Polaroids. Todo está en el orden. Alex frunció el ceño pensando. Cuando éramos niños, Sarah y yo solíamos esconder notas para el otro. La pista siempre estaba en la marca de tiempo. Horas, minutos, incluso el orden de las fotos. A ella le encantaban los cifrados. Talbot asintió. ¿Crees que es un código? Tiene que serlo. Vamos a ver las postales y las Polaroids juntas. Extendieron las postales originales. Puget Sound al atardecer, la marina al amanecer, el risco en lluvia y niebla. Cada una tenía un mensaje en el reverso, y cada una estaba estampada con la hora, a veces hasta el minuto. Alex las ordenó por orden cronológico según el matasellos, luego cruzó las marcas de tiempo de las Polaroids encontradas en la cámara que Sarah dejó atrás. Hay un patrón, dijo. Mira, la primera postal tiene el matasellos a las 7:07 de la mañana. La primera Polaroid también tiene la marca a las 7:07 de la mañana. Cada vez que los números coinciden, el mensaje es una advertencia. Talbot revisó las notas. Recuerda Bay 7. Observa las mareas. Mira donde el agua se encuentra con la roca. No ha terminado. 3x3x3. Si me amas, escucha. Alex escribió las horas y luego sacó el cuaderno de Sarah para encontrar las entradas correspondientes. ¿Ves esto? Señaló una página del diario fechada en julio de 1994. Si la luz está encendida en Bay 7, no te detengas. Si está apagada, vete. Solo viene cuando la luz está encendida. Los ojos de Talbot se entrecerraron. ¿Qué luz? Alex se encogió de hombros. Las únicas luces allí afuera por la noche son las de los boyeros. Bay 7 es la oxidada. Nadie la repara, pero a veces parpadea como si alguien hubiera reemplazado la batería. Talbot sintió el peso de la posibilidad. Sarah estaba enviando mensajes desde la cautividad. Alguien estaba señalando, tal vez para ella, tal vez para otra persona. Alex hojeó el diario nuevamente, buscando más. Aquí, escribió sobre escuchar pasos por la noche, ver luces fuera de la cueva. A veces pensaba que era Marco, a veces alguien más. Tenía miedo de salir a menos que la luz estuviera apagada. Talbot revisó el registro de mantenimiento de las boyas. En las últimas 3 décadas, la luz de Bay 7 había estado oficialmente apagada más de una docena de veces, pero los pescadores locales a menudo reportaban verla parpadear durante tormentas o cuando la niebla llegaba espesa. Llamó al capitán del puerto. ¿Hay alguna manera de que alguien pueda encender o apagar esa luz de forma remota? Dudó. No oficialmente, pero si alguien conociera el cableado o usara un foco portátil, sería fácil. Nadie lo notaría, especialmente durante tormentas. Alex organizó una línea de tiempo superponiendo las marcas de tiempo de las postales, las fotos de Polaroid y los informes conocidos de la luz visible desde la costa. Es un patrón, dijo. Sarah envió su primer mensaje cuando la luz estaba apagada. Después de eso, cada vez que nos advertía, la luz estaba encendida. Tal vez pensó que la ayuda venía, o tal vez nos estaba advirtiendo que nos alejáramos. La mente de Talbot corría. Si la luz de Bay 7 era una señal, encendida significaba peligro, apagada significaba seguridad. Alguien allí afuera la había usado durante años como un señuelo o una advertencia. Sacó la última postal, la que se había enviado a sí misma en 1997. Si estás leyendo esto, no es demasiado tarde. Bay 7. Espera al amanecer. La verdad está en la luz. Miró a Alex. Quería que viéramos algo al amanecer. Esa noche,
Talbot condujo hacia Miller's Point. Alex sentado en el asiento del copiloto, ambos en silencio por la anticipación. La lluvia azotaba el parabrisas cuando llegaron al final del camino. Los faros barrían sobre el gravel mojado y el agua negra. El cielo se despejaba. El amanecer estaba a unas horas de distancia. Esperaron. Las ventanas empañadas, observando las boyas de los boyeros parpadear en la oscuridad. Las horas pasaron lentamente, el frío penetrando en sus huesos. Luego, justo antes del amanecer, un resplandor amarillo y delgado se encendió en Bay 7. La luz de la boya, apagada durante semanas, permaneció fija durante 5 minutos, luego parpadeó y se apagó. Talbot se giró hacia Alex. «Alguien está allí afuera ahora mismo». Llamó por radio para pedir refuerzos. Los oficiales se movían hacia los muelles y a lo largo de los acantilados. Barrieron la zona con focos, buscando botes, huellas, cualquier cosa, pero la bahía estaba vacía, la luz de la boya ahora apagada. El amanecer rompió sobre el agua, bañando la bahía en un dorado frío. Talbot miró el horizonte, el corazón martillando. Alex exhaló. «Tenías razón. La respuesta está en el tiempo». Mientras regresaban, Talbot reflexionaba sobre los mensajes codificados, las advertencias sobre la luz, la figura borrosa en las Polaroids, las referencias susurradas al hombre del impermeable rojo. Cada pista había sido dejada para ellos como migas de pan, pero el camino aún se desviaba de la certeza. En la estación, Talbot reunió a su equipo. «Necesitamos vigilancia en Bay 7, cámaras, infrarrojos, lo que tengamos. Y quiero que se reexaminen todos los casos sin resolver de personas desaparecidas a lo largo de este tramo de costa para buscar menciones de luces o señales». Envió buzos para revisar la boya en busca de manipulaciones. Encontraron nuevo cableado, un interruptor a prueba de agua, y escondido en la base, una vieja lata con una cinta de cassette empapada dentro. La cinta fue llevada al laboratorio. Se recuperaron fragmentos de texto de audio. La voz de Sarah, amortiguada, susurrando: «Si encuentras esto, aún estoy aquí». Bay 7 amanecer. No confíes en el hombre que viene cuando la luz está encendida. No es quien dice ser. Marco, si me escuchas, corre. Talbot escuchó una y otra vez, los escalofríos recorriéndole los brazos. La voz era cruda, desesperada, viva. Esa noche, Talbot escribió en su propio cuaderno: «Sarah estaba tratando de salvarnos, no solo a ella misma». El código no era una súplica, era una advertencia. Y el hombre que observaba la bahía sigue allí, esperando la luz adecuada. La investigación cambió de enfoque. Ahora se centraba en el observador, los señuelos, y lo que, si acaso, aún podría estar vivo en el silencio entre las mareas. Enero de 2024. Ubicación: Miller's Point y departamento del sheriff del condado de Kitsap. La detective Talbot siempre había creído que cada caso, sin importar cuán frío fuera, podría resolverse con persistencia y suerte. Pero ahora, 3 décadas en el enredo del misterio de Miller's Point, sentía el agarre de algo más antiguo, una historia que no quería ser resuelta. La estación zumbaba con nueva urgencia. Las patrullas barrían la bahía todas las noches. Los buzos peinaban la línea de agua cerca de Bay 7. El equipo de vigilancia registraba horas de grabaciones borrosas. Botes, nutrias, las sombras oscilantes de los niños. A veces, justo después de medianoche, la luz de la boya de Bay 7 parpadeaba, luego se apagaba, siempre justo fuera de sincronización con la marea. La vieja cinta de cassette de la boya perseguía a Talbot. La había escuchado una docena de veces. Las advertencias susurradas de Sarah, el borde del pánico en su voz, la súplica a Marco: «corre», resonaban en su mente mientras ordenaba viejos archivos. Lo que más perturbaba a Talbot eran los patrones coincidentes. Otros casos, años apartados, contenían fragmentos casi idénticos a la historia de Sarah. 1979. En la esquina, debajo de una lona podrida, encontraron más huesos, al menos 2 juegos basados en los cráneos pequeños. El pecho de Talbot dolió al darse cuenta de cuántas familias habían llegado aquí en busca de respuestas que nunca serían completas. Un técnico forense sacó cuidadosamente las Polaroids de la pared. La mayoría estaban deformadas por el tiempo y la humedad, pero algunas sobrevivieron. Sarah,
magullada pero desafiante, sosteniendo un cartel rudimentario que decía, "No hay luz esta noche". Marco, con los brazos alrededor de sus hombros, ambos parpadeando ante el resplandor. Una niña pálida con un impermeable azul. La fecha estampada en 1986. Nombre desconocido. Incluso había fotos recientes, borrosas y distorsionadas. Adolescentes, excursionistas, pescadores, rostros congelados en momentos de confusión o miedo. Prueba de que el trabajo del observador había continuado mucho después de Sarah y Marco. En el centro de todo estaba una caja de metal destrozada, cerrada con un antiguo dial de combinación. Talbot pidió una caja de herramientas, y en minutos, un detective la abrió. Dentro, más cartas, cada una dirigida a una familia por nombre, como si esperaran el día en que la verdad saliera a la superficie. Ella leyó en voz alta la carta superior. "A quien encuentre esto, tratamos de dejar un registro. El observador no está solo. Hay otro. A veces una mujer, a veces un hombre. Cambian de ropa, de voces, a veces discuten, a veces solo observan. Tratamos de ayudar a los que vinieron después. Espero que haya sido suficiente. S.K." La voz de Talbot vaciló. Alex bajó la cabeza, los hombros temblando. "Nunca dejó de luchar", susurró. Incluso en la oscuridad, sobre la tierra, la noticia viajó rápidamente. En pocas horas, el descubrimiento del túnel hizo titulares nacionales. Santuario secreto encontrado en Bay Cold Castle. La policía vincula 3 décadas de desapariciones con la guarida del observador. Las familias descendieron sobre Miller's Point. Algunos se pararon llorando en el borde de la zona de búsqueda. Otros esperaban noticias en la estación de bomberos, aferrándose a fotos y cuentas de oraciones. Se tomaron muestras de ADN de cada hueso y objeto. La tarea tomaría meses, tal vez años. Pero finalmente, había esperanza de respuestas. Para la detective Talbot, fue la culminación y el comienzo de un nuevo tipo de búsqueda. Trabajó hasta tarde en la noche con un equipo forense, comparando entradas de diarios, Polaroids y nombres, armando una línea de tiempo macabra de desapariciones. Encontró conexiones entre las advertencias codificadas de los observadores y tormentas conocidas, personas desaparecidas, y el parpadeo de la luz de Bay 7. Lo que más la atormentaba, sin embargo, era la evidencia de complicidad. Múltiples huellas, guantes desparejados, cabellos de diferentes fuentes. El observador no había trabajado solo. A veces había 2, a veces incluso 3. Era una familia, un culto, o simplemente la consecuencia de un mal reclutando lo que necesitaba generación tras generación. Al final de la semana, un avance. Una huella latente de la caja de metal coincidió con un hombre que había muerto en prisión en 2010. Un vagabundo itinerante que una vez fue interrogado sobre la desaparición de 1985, pero nunca acusado. Otra huella, mucho más fresca, coincidió con un robo no resuelto en la Marina el año anterior. Talbot reunió a su equipo. Esto no ha terminado. La guarida del observador era un centro, no un punto final. Alguien aún está allá afuera, tal vez incluso usando el sitio tan recientemente como el año pasado. Alex, ahora cansado pero resuelto, preguntó, ¿qué pasa con Sarah y Marco? Talbot puso una mano en su hombro. Tenemos su escritura. Tenemos la última Polaroid de Sarah. Sabemos que estuvieron aquí. Simplemente no tenemos la respuesta final aún. Alex asintió, tragando. Gracias por no olvidarla. Esa noche, después de que los equipos de búsqueda se despejaran, Talbot se quedó sola en la cámara. El aire mineral húmedo se presionaba cerca, como si las paredes quisieran hablar. Miró los nombres, los rostros, los ecos de las risas infantiles que nunca serían escuchadas de nuevo, y prometió al espacio vacío, a la bahía más allá de la piedra, a cada familia que lloraba, los nombraremos. No dejaremos que desaparezcan. Una brisa del agua encontró su camino hacia el túnel, y en algún lugar, justo fuera del círculo de su linterna, un nuevo par de huellas esperaba ser encontrado. A finales de enero de 2024. Ubicación: Departamento del Sheriff del Condado de Kitsap / Millers Point. El descubrimiento del santuario del observador envió ondas de choque a través de Millers Point y más allá. Las furgonetas de noticias colapsaron el estrecho camino costero. Se levantaron vigilias en los acantilados,
con velas parpadeando al viento nocturno. Familias de lugares tan lejanos como Idaho y California llegaron, aferrándose a la esperanza, a fotos y a la terrible necesidad de cierre. En el departamento del sheriff, la detective Nia Talbot se movía entre ruedas de prensa, reuniones forenses y habitaciones privadas donde se encontraba con madres, hermanos e hijos adultos de los desaparecidos. Cada conversación dejaba su propio peso, una nueva cicatriz. Aprendió sus nombres, sus historias, los pequeños detalles que mantenían a los muertos vivos en la memoria. Los resultados de ADN llegaron en chorros. La primera coincidencia fue para los huesos del niño encontrados debajo del alón. Tommy R., desaparecido desde 1979. Su familia, ahora dispersa por todo el país, finalmente tenía un lugar para llorar. Luego, un cráneo con un lazo de cabello rosa descolorido. Allison M. desaparecida en 1985. Dos Polaroids más dieron nombres de los 90. Uno a uno, los sin rostro se hicieron conocidos, pero Sarah Kim y Marco seguían siendo elusivos. Su escritura, sus pertenencias, incluso una coincidencia parcial de ADN con Sarah en viejos filtros de cigarrillos, confirmaron que habían estado en la cámara. Sin embargo, no se encontraron juegos completos de restos. Para Talbot, el misterio se cerraba cada vez más. Alex Kim se convirtió en una presencia constante. Revisó la evidencia, cruzando los diarios de Sarah con las listas de personas desaparecidas. Ella lo estaba mapeando para nosotros, dijo. Dejó códigos para cada niño, cada alma perdida que pasó por aquí. Un avance vino de un lugar inesperado. Un trabajador jubilado del puerto, revisando su ático después de ver las noticias, encontró un diario maltratado de 1994. Lo había rescatado del agua cerca de Bay 7 y lo había guardado por pura curiosidad morbosa. Dentro, Talbot encontró el eslabón perdido, un conjunto de coordenadas trazadas a mano por Sarah. A la mañana siguiente, Talbot, Alex y un equipo de oficiales siguieron el GPS hasta un viejo cobertizo de botes río arriba, cubierto de maleza y casi olvidado. Allí, escondido entre los escombros, descubrieron otra entrada, esta sellada con pernos oxidados y una tabla destrozada. Dentro, el aire estaba espeso y rancio, pero más allá de las maderas rotas, debajo de capas de barro y lona en descomposición, encontraron las respuestas finales. Dos juegos de restos, un hombre y una mujer, los brazos aún unidos. Las fotos de Polaroid confirmaron esto. Sarah y Marco, perdidos pero juntos hasta el final. Talbot lloró mientras estaba de pie en el cobertizo arruinado, el viento aullando a través de las grietas. Alex se agachó junto a los huesos, las lágrimas recorriendo su rostro, susurrando, ahora los han encontrado, pueden regresar a casa. Los días que siguieron fueron un borrón de tristeza y alivio. El pueblo se reunió para un memorial con velas, los rostros viejos y jóvenes, las manos unidas en una cadena que se extendía desde los acantilados hasta la orilla. Por primera vez en 30 años, los nombres de los perdidos resonaron sobre la bahía. Talbot habló, su voz clara pero temblorosa. No podemos borrar lo que se hizo aquí, pero podemos recordar. Podemos dar nombres a los perdidos, y podemos prometer que esta oscuridad no volverá. Después de la ceremonia, Alex presionó la última carta de Sarah en las manos de Talbot. Cumpliste tu promesa. La trajiste a casa. Talbot no respondió. Solo asintió, dejando que el silencio dijera lo que las palabras nunca podrían. En su oficina, rodeada de archivos y Polaroids y una pared de nombres finalmente completa, Talbot escribió su último informe. Listó cada descubrimiento, cada coincidencia, cada familia notificada. Al final, agregó una línea, no para el archivo, sino para ella misma. El coraje de Sarah salvó más que a ella misma. Su voz atravesó las décadas, iluminando el camino de regreso a casa para todos los demás. Cuando terminó, cerró el archivo y apagó su lámpara de escritorio. Afuera, el viento invernal golpeaba las ventanas, pero en algún lugar allá afuera, la bahía estaba quieta y tranquila, sus fantasmas finalmente en descanso. Febrero de 2024. Ubicación, Millers Point, departamento del sheriff del condado de Kitsap. La bahía se descongeló lentamente a medida que avanzaba febrero,
el gris interminable roto por bandas breves de sol invernal. En el silencio que siguió a la investigación, Miller's Point comenzó a sanar de maneras pequeñas, casi invisibles. Los pescadores reparaban sus botes destrozados. Los niños regresaron al parque al final de los acantilados. Las risas alejaban el último frío. La guarida del observador había sido vaciada, los huesos reclamados, el santuario sellado con concreto. Aún así, el agua nunca devolvió todo. La detective Nia Talbot condujo por la carretera de la costa por última vez, su placa en el compartimiento de guantes, sus cuadernos oficiales empacados en una caja de cartón. La investigación había terminado. Su trabajo, 30 años de búsqueda, estaba finalizado. Los titulares se desvanecieron, pero el pueblo había cambiado para siempre. Talbot se detuvo en el nuevo memorial, una piedra envejecida colocada en el parque sobre los acantilados. En memoria de los perdidos, de 1972 a 2024. Debajo, una lista de nombres, ya no anónimos, ya no solo números. Había flores, Polaroids, y un coche de juguete de niño colocado cuidadosamente sobre la piedra. Alex Kim estaba a su lado, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo, los hombros encorvados contra el viento. Había venido solo, sus padres, desgastados por años de dolor y espera, habían regresado a California. Vieron la ceremonia por videollamada, las voces quebrándose cuando se mencionó el nombre de Sarah en voz alta por fin. Talbot dejó que el silencio llenara el espacio entre ellos. A ella le habría gustado esto, dijo Alex en voz baja. Siempre quiso ser recordada, no escondida, no olvidada. Salvó más que a ella misma, respondió Talbot. Salvó a otros. Salvó este lugar. Juntos se quedaron de pie mientras el sol atravesaba la niebla, iluminando la piedra y el agua abajo. La multitud se dispersó, las personas regresando a sus autos, a sus vidas, las rutinas interrumpidas por la tragedia. Pasaron semanas. Las identificaciones de ADN continuaron, trayendo nuevos cierres y a veces nuevo dolor a familias que ya se habían rendido. El departamento de policía atendió llamadas de todo el país. Se volvieron a examinar viejos casos sin resolver. No todas las respuestas se pudieron encontrar, pero el acto de buscar importó. Finalmente, era prueba de que alguien se preocupaba lo suficiente como para seguir buscando. Una noche lluviosa, Talbot visitó la estación vacía. Se encontró de pie junto a la sala de evidencia, mirando a través del cristal hacia la última caja de pertenencias. El diario de Sarah, la billetera de Marco, una cámara Polaroid descolorida. Presionó su palma contra el cristal. Ya estás en casa, susurró. Ya no estás perdida. La vida regresó a trompicones. En la marina, las trampas de cangrejo sonaban y los motores de los botes chisporroteaban. Una nueva generación de niños se retaba a sí misma a correr por el largo de los acantilados al atardecer. A veces, al borde del agua, Talbot veía el destello de un abrigo rojo en su visión periférica, pero siempre era solo un local o el viento moviéndose entre los arbustos. Pasó sus primeros días de jubilación caminando por los viejos senderos, respirando el aire fresco, dejando que el dolor del caso se deslizara de sus huesos. Extraños a veces la reconocían y le apretaban la mano, agradeciéndole por las respuestas, por la esperanza, por recordar. Ella nunca dijo mucho en respuesta. Era suficiente saber que el silencio se estaba levantando. En su último día en el pueblo, condujo por las carreteras vacías una última vez, deteniéndose en cada lugar al que la búsqueda la había llevado. La marina, los acantilados, la choza cerrada de Everett Morrow, ahora solo un montón roto de madera y recuerdos. Esparció flores silvestres al borde del agua, un último gesto para todos aquellos aún sin nombre, todos aquellos aún perdidos en algún lugar entre las mareas. Esa noche, mientras caía el crepúsculo y una leve niebla se enrollaba sobre la bahía, Talbot se detuvo en la cima de los acantilados, las luces de los boyeros parpadeaban sobre el agua, estables e inofensivas ahora. Detrás de ella, el pueblo brillaba cálido en la oscuridad creciente. Cerró los ojos y dejó que el viento llevara las palabras de Sarah hacia ella. Palabras que había encontrado escritas en la última página del diario. Incluso cuando nadie mira, estoy aquí. Incluso cuando me haya ido, no estoy perdida. Talbot sonrió.
las lágrimas calientes y limpias como la luz del sol. Se giró hacia el agua y caminó a casa. Por primera vez en décadas, sintió el regreso del silencio. No el silencio del misterio, sino la paz que llega después de que una larga búsqueda termine. La bahía finalmente estaba quieta. Junio de 2024. Ubicación: Millers Point, Puget Sound. Los días se alargaron cuando el verano reclamó Millers Point. El pueblo, antes infame por sus sombras, se suavizó bajo el dorado resplandor de junio. Los turistas regresaron por primera vez en años, atraídos por la vista, la historia y el nuevo memorial en los acantilados. Un lugar para los nombres, para las fotos, para las oraciones susurradas. A veces, al atardecer, los niños jugaban a la escondida a lo largo del camino sobre el agua, sus voces brillantes. Ya nadie temía las luces de los boyeros. Los viejos mitos se habían desvanecido, reemplazados por historias de supervivencia y rescate. Pero cuando la niebla se arrastraba gruesa desde la bahía, los locales aún miraban al horizonte, recordando todo lo que se había perdido y encontrado bajo estas mareas. En una cálida tarde, Alex King regresó solo. Aparcó junto al parque, llevando flores en el diario descolorido de Sarah, y se dirigió al memorial de piedra. Se arrodilló en la hierba silvestre, trazando el nombre de su hermana con los dedos cuidadosos. Habló en voz baja. «Regresaste a casa, Sarah. Nos trajiste a todos de vuelta». Un silencio se asentó, roto solo por las gaviotas y el distante traqueteo de las trampas de cangrejos. Alex abrió el diario y leyó una línea en voz alta, una que Sarah había garabateado en la oscuridad, destinada a quien quiera que la escuchara. «No esperes por la luz. Si tienes esperanza, siempre podrás encontrar el camino». Sonrió, las lágrimas brillando, y dejó las flores sobre la piedra. Al caer la tarde, las luces de los boyeros parpadearon vivas a través de la bahía. Más allá, la luz de Bay 7 brilló. Ya no una advertencia, solo un pulso constante sobre el agua. Las familias paseaban por el muelle, sus voces tranquilas. Alex permaneció un momento más, luego se giró hacia casa, sintiendo el peso del dolor aligerado por los años y por el coraje que perdura, incluso cuando el mundo intenta olvidar. La detective Nia Talbot, ahora jubilada, observaba las noticias desde su pequeña cocina en Silverdale. Vio fotos del memorial, reconoció rostros de familias que había llegado a conocer. A veces soñaba con la bahía, la niebla, la marea, el destello de un abrigo rojo entre los árboles. Despertaba con el corazón acelerado, pero el miedo ya se había ido. Los fantasmas, sentía, finalmente se habían asentado. Guardaba una Polaroid en su refrigerador, Sarah y Mark corriendo sobre la arena, los brazos extendidos al viento. En el reverso, la escritura de Sarah: «Para quien esté buscando, no te rindas, no estoy perdida». Talbot preparó té, salió al exterior y dejó que el aire temprano de verano la envolviera. En el silencio, pensó en todas las voces que habían llamado desde la oscuridad, y en todos aquellos que finalmente habían sido escuchados. En Millers Point, otra generación de niños perseguía cometas a lo largo de los acantilados. Los padres los llamaban a casa para la cena. Mientras el cielo ardía en rosa y oro, la luz de Bay 7 brillaba constante. Un faro ya no de advertencia, sino de memoria. Una promesa de que los perdidos nunca volverían a ir sin nombre. Y en algún lugar llevado por el viento, la voz de un niño resonó desde hace mucho tiempo. «Estoy aquí». Incluso en la oscuridad, «Estoy aquí». La bahía, una vez atormentada por el silencio, ahora susurraba solo paz.